leemos honrando a nuestro Padre Celestial y pidiendo que sea el Espíritu Santo abriendo nuestra mente, que podamos entender la palabra y que sea el Espíritu Santo hablando a través de este instrumento, que no sea palabra de hombre, pero sino palabra del cielo, maná, alimento de vida, del agua viva, en el nombre de Jesús. Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se pueden sentar y ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 6. Versículo 16. Amén. 1 Corintios capítulo 6, versículo 16. Dice así: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Amén. Y vamos a ir también en Corintios también, mismo capítulo, pero vamos a subir al versículo 9, que dice: ¿no sabéis, en 1 Corintios 6, 9, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Y el resto lo vamos a leer más tarde. En esta noche es importante que conozcamos, el Señor nos quiere volver a estudiar el tema de la fornicación. Amén. Que va conjunto con el deseo de la carne. Y es por eso que más tarde leeremos los versículos que están en Gálatas sobre los deseos de la carne. Pero antes vamos a hablar, el Señor nos quiere hablar y recordar que la fornicación no es solamente acostarse con alguien, no es solamente eso, no es la fornicación o la lista, porque es una lista que vemos en Corintios. No hay solamente los afeminados, porque hoy en día en ciertas regiones donde hay una concentración de homosexuales, pues la gente, o vamos a decir, los hijos de Dios se olvidan de que no hay solamente los homosexuales que pecan, que están en la idolatría, en la fornicación, en la promiscuidad, pero también los demás personas, como los que hacen ese tipo de trabajo, los que trabajan en eso, o simplemente una persona que vive su vida, que dice que su cuerpo es su decisión y que hace lo que él quiere con su cuerpo y que para él no tiene nada malo, y ellos cuentan, les gusta contar con sus amigos cuántas parejas ellos tuvieron, con cuántos se acostaron, quién es el que tuvo más, si uno se acostó solamente con uno o dos, pues es una mandarina. Hay como no es una fama, pero porque Dios no lo ve como una fama, no hay nada de honroso a los ojos de Dios, pero a los ojos del mundo es algo importante. En ciertos países, por ejemplo en Japón, un país que vemos que los que viven allá son muy respetuosos, para ellos la honra es muy importante, pero ellos no tienen la cultura cristiana. Para ellos no hay ningún valor, la virginidad no tiene ningún valor. Entonces allá ellos no tienen no es que no tienen vergüenza, pero para ellos la virginidad no tiene nada de especial. Usted puede ir a ciertas partes del país y usted puede ver miembros
miembros privados del cuerpo en estatuas por todas partes. Por ejemplo, hay una estatua de un tipo de ese miembro al frente de una escuela grande del hombre, la parte del hombre grandísima en estatua delante de una escuela, porque consideran ese miembro como el dios de paternidad o algo así, de que puede dar hijos. Y hay personas famosas, cantantes, mujeres cantantes, que en sus canciones, hay una canción, por ejemplo, que fue famosa y que decía: ay, tengo 18 años, todavía soy virgen, me siento muy avergonzada, estoy esperando. Y para ello no tiene nada malo, para ello es normal. O sea que la chica estaba cantando y estaba famosa por decir que tengo vergüenza que a mis 18 años todavía no lo he hecho y estoy esperando que lo pueda hacer. Entonces, en el mundo es totalmente contrario a lo que Dios ha enseñado. Entonces, en esta noche queremos recordar lo que es la fornicación y las consecuencias de la fornicación, no solamente en el lado físico, pero también en el lado espiritual, porque como vemos, hemos leído que cuando dos personas se casan, se vuelven a ser una sola carne. Cuando se lee una sola carne, no es físicamente que dos cuerpos se van a pegar y que van a seguir siempre juntos, no, pero es el lugar espiritual, que en el mundo espiritual, cuando dos personas se casan, espiritualmente ellos vuelven a ser una sola carne. Y esa decisión de casarse con alguien, el hecho de ser una sola carne con otra persona, tiene muchas consecuencias que muchos ignoran. Y hay pasajes en la Biblia que enseñan, que demuestran esos tipos de consecuencias que hay. Y hay también ejemplos. Vamos a leer en Génesis capítulo 34 una historia de una israelita que se llamaba Dina. No la vamos a leer enteramente, pero les invito a que estudien y que lean el final. Si se puede hacer una película de Génesis capítulo 34, puede ser súper famoso, porque la historia es increíble. Es increíble la historia. Y es verdadera. Y eso es lo sorprendente. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 34. ¿Lo tienen? Amén. Yo lo voy a buscar también. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate. No, parece que me equivoqué, perdón. No, perdón, me equivoqué, no es Génesis 34. Lo voy a buscar rápidamente. Yo puse Éxodo, perdón. Ustedes están correcto, ¿verdad? Génesis, yo estaba en Éxodo, perdón. Génesis 34. Estamos en Génesis 34. Sí, soy yo que estaba en otro capítulo, perdón. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven.
Pero yo, Jacob, que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Entonces, si volvemos a leer bien, a partir del versículo 2, la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, entonces es un príncipe, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Aquí deshonrar a Dina, que era la hija de Lea y de Jacob, es que le quitó la virginidad. En el pueblo de Israel y a los ojos de Dios es una deshonra, porque la virginidad es un honor, un tesoro espiritual que tiene mucho valor a los ojos de Dios y a los ojos del enemigo también. Y es por eso que el enemigo, desde que la mujer y el hombre, no solamente la mujer, nacen, hace todo lo posible para corrompir su mente, para poder recuperar ese tesoro, porque ese tesoro le da poder al enemigo. Entonces, como el príncipe le deshonró a ella, ¿qué pasa? Lo primero, le voy a preguntar, ¿él se enamoró de la joven? No fue lo primero, porque si leemos, está escrito, pero su alma se apegó a Dina. Ella la deseaba. Su alma se apegó. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando uno se acuesta con otra persona, antes que haya una relación o un amor, hay lo que Dios había explicado y dicho, que el hombre y la mujer serán una sola carne. Y el problema es que no es solamente cuando uno firma un papel o cuando uno dice que sí, no es solamente verbal el matrimonio. ¿Por qué? Porque hay muchos filmes, muchas historias de mujeres que huyen al marido sin consumir el matrimonio, ¿no? Y como no lo ha consumido el matrimonio, pues puede casarse con otra persona, puede anular. También en la ley se dice que usted puede tener hasta como 6 meses para poder anular el matrimonio, porque todavía han conservado el hecho de consumir el matrimonio, y el hecho de consumir es de acostarse con la persona. Mientras uno no se acuesta con la persona, aunque usted haya firmado, usted no todavía ha estado una sola carne con la persona. Así es, amén. Usted ha hecho el contrato, sí, me voy a casar contigo, etcétera, pero todavía espiritualmente hablando no son todavía una sola carne. Quiere decir que también sin casarse, sin firmar, si usted se acuesta con la persona, usted vuelve a ser una sola carne. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, como le describe, que su alma se apegó a Dina. El hecho que su alma se apegó no quiere decir que el alma de Siquem salió de su cuerpo y que se fue pegándose al cuerpo de Dina. No. Lo que pasa cuando dos cuerpos vuelven a ser una sola carne, hay un intercambio de partes de alma, si puedo dar otra palabra, es como partidos, como pedacitos, pero es en el mundo espiritual. Nosotros no lo podemos entender porque el mundo espiritual no está bajo la ley de la lógica de aquí, amén. Pero aquí lo podemos leer y entender que es una parte del alma de Siquem que se apegó a Dina. Y porque él se apegó a Dina, ahí fue que se enamoró de la joven. Porque como él está pegado a ella, pues él tiene una atracción que pues ahí podemos leer que se enamoró. Pero el enamoramiento aquí no fue natural, no fue porque la encontró bella
o porque la conoció desde mucho tiempo, que él tenía previsto planes. No, es porque la vio, la deseó, la tomó y se acostó con ella. Entonces ahí podremos ver un poco más allá de lo simple de fornicación. Amén. Y es importante conocer lo más allá. Amén. Porque hay también otro versículo muy importante antes de pasar a otra historia. Que no tenía, pero voy a buscar algo que enseñaba Pablo. En Primera de Corintios, capítulo 6, el mismo capítulo. Ese capítulo también les invito a que lo vuelvan a leer y que lo puedan estudiar. El versículo 18, el consejo que da Pablo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La fornicación y el adulterio, que es casi lo mismo, pero es dependiente del contexto, es el pecado más peligroso para usted. No estoy diciendo que es el más grave, no estamos hablando de la gravedad, estamos hablando del peligro. Es el más peligroso porque cuando usted peca, miente, mata a alguien, para usted, en su cuerpo, usted no se hace ningún daño. Pero como su alma está involucrado en la historia o en la ley, vamos a decir mejor, de la fornicación, de las almas, algo está pasando con su alma, algo está pasando con su cuerpo. Cuando usted peca, hay un cambio en usted, quiera o no quiera, hay un cambio que suceda cuando usted peca con ese tema de fornicación o adulterio, porque como lo explica Pablo aquí, contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque hemos aprendido ahora que la primera etapa es que su alma se apega a otra persona. Y mientras usted no haya renunciado, no se haya arrepentido y no haya recuperado, porque en la palabra no se me ha regresado todavía, pero mientras no ha dado la orden que le regresase esa parte del cuerpo, usted va a seguir siendo pegado a esa persona. Es por eso que hay muchas personas hoy, dependiendo, no importa la edad, depende de lo que usted ha vivido, lo que usted ha pasado y las aventuras que usted ha tenido. Muchos no llegan a olvidar su pasado, no llegan a pasar a otra persona. Muchas personas se quedan con la misma persona, aunque dicen miles y miles de veces que no quiere seguir con esa persona, quiere separarse, no lo soporta, no la soporta, no le encuentra ya atractivo, etc. Pero sigue con la misma persona. ¿Por qué? Porque su alma está pegada a la otra persona. Y entonces eso es un tipo de consecuencia. El otro tipo de consecuencia nosotros conocemos son las enfermedades transmisibles. Eso es también un ejemplo físico que lo vemos en el mundo físico de las consecuencias del pecado, de la fornicación, para precisar que hay enfermedades que solamente se transmiten a través del acto sexual. ¿Y por qué? Hay personas que preguntan ¿por qué Dios permitió que en algo tan natural pueda suceder esto? No es Dios, es justamente la consecuencia cuando uno pega contra su propio cuerpo. Uno abre puertas y al abrir puertas da pues la permisión, la autorización o la legalidad, como cualquiera usted prefiere, pero es lo mismo. Algo pasa en su cuerpo, porque usted ha usado su cuerpo para pecar, para hacer algo que Dios no lo ve honroso. Y eso tiene consecuencias.
Y mientras usted no se arrepienta, mientras usted no desliga, no corta, no dé la orden que ese pedacito de alma con tal persona se regresa, no va a cambiar. Así es. No va a cambiar. Y muchos confunden el amor, el enamoramiento, con ese estado de estar pegado a la persona. Por ejemplo, una persona que es batido, que el hombre o la mujer le da golpe y dice, no me puedo separar. No. Hay personas que reconocen, que han reconocido que no llegaba a separarse de la persona. No llegaba, que trataba, pero que al día siguiente volvía. Y es por eso. Entonces, es por eso que es el pecado más peligroso, porque le cambia totalmente a usted mismo y las consecuencias lo resiente usted mismo en su propio cuerpo. Amén. No es como las consecuencias exterior de la prisión, etcétera. Eso es exterior, pero las enfermedades es en el interior. Amén. Entonces, ahí nos alumbra mucho más de lo que de la imagen o del concepto de la fornicación, que muchos lo ven, lo vuelvo a decir, como algo pues genial, como que el que lo hace más pues tiene más como, no sé, lo ven como hasta una inteligencia, como si yo cada fin de semana, yo siempre, nunca regreso solo. Y no sé, le tienen como un orgullo. Y lo triste es que ellos no se dan cuenta que se están haciendo daño a ellos mismos. Entonces, vamos a leer otro ejemplo muy interesante de otro tipo de consecuencia que puede haber con la fornicación. Ahí hemos visto la alma que se apega y que se enamora, ¿no? Entonces, en 2 de Samuel, capítulo 13, que también, si se puede hacer una película, también sería una de las más famosas, porque tremendo lo que pasa. Amén. Gloria a Dios. Hagamos la película. Sí, empecemos la película. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer. Y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hace de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado. Tomó harina y amasó, hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano.
Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia. ¿Por qué no se debe hacer así en Israel? No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Entonces ahora yo quisiera que usted compare esas dos historias que les leí y que pueda meditar en las diferencias que hay entre las dos. Porque vemos que en la primera historia, con Siquem, él la desea primero, se acuesta con ella y después se enamora de ella. Aquí vemos ese contrario. Él se enamoró de ella primero. Él estaba enamorado de ella. Él quería tanto acostarse con ella que estaba al punto de enfermarse. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Se llenó tanto de odio que ni por su nombre le llamó. Le dijo: echa a esta fuera. Y entonces yo le dejo el suspense, le dejo el misterio con esas dos historias de cómo se termina, porque no se termina allí. En Siquem no se termina con solamente pidiendo al papá de casarse con ella, y aquí no se termina solamente ella saliendo gritando. Amén. Entonces yo les invito a que terminen la película y que sigan leyendo en la casa. ¿Ven? Entonces nos vamos a enfocar en esas dos historias que se completan, no se contradicen, porque uno piensa, bueno, quiere decir entonces que solamente después de acostarnos que nos apegamos, porque el alma se apega a la otra persona, entonces ahí es que sentimos el amor. No, no es solamente así. Hay también otros síntomas que vemos y las dos se completan. Quiere decir que no hay cualquier manera que podamos tratar de engañar a Dios para poder acostarse con alguien. ¿Por qué? Porque cuando hay el deseo de la carne y el enemigo al lado que quiere ayudar a la carne con sus deseos, le va a dar pues maneras de hacer. Hoy con la escuela estaban contando cómo ellos planeaban, cómo ellos hacían maquinaciones para poder esconderse de sus padres cuando querían tener relaciones con sus parejas.
uno riéndose decía, yo con mi ex, yo la tuve que esconder debajo de la cama y tuve que poner ropa al lado de ella, debajo de la cama para que mi mamá, al entrando, no la buscara. Y pasó así, la mamá entró y dijo, ese cuarto, mamá, tienes que arreglarlo, mamá. Y se fue, y se salvó. Y la chica estaba debajo de la cama en la casa de su padre, donde su madre. Y él dijo, yo tenía tanta suerte que ella no me vio, porque si no, así, y riéndose, guau. Porque cuando uno quiere pecar, cuando uno está bajo el deseo el deseo de la carne, de tener esa relación sexual, hace todo lo posible para poder tenerlo. Y es exactamente lo que pasó con Amnón. Amnón tenía tanto el deseo de acostarse con ella, y como él sabía, porque como él estaba en el palacio del rey, él sabía que no podía hacerlo, no tenía cómo hacerlo. Y entonces él estaba desesperado en el cuerpo, que hasta el cuerpo se cayó enfermo. Eso para decir tan grave, tan fuerte el deseo de la carne que puede ser. Tanto que le puede dominar hasta que le puede volver enfermo, porque usted no peca. Por eso que es importante que nosotros mantengamos nuestra fe más fuerte que el deseo de la carne. Más fuerte, tiene que estar por encima, porque si nos dejamos vencer, si nos dejamos enfriar, el cuerpo con la ayuda de Satanás toma el control y se acabó con usted. Y al momento que usted realiza, abra sus ojos, se despierta, ya tiene dolores, ya tiene sufrimientos, ya tiene consecuencias que usted no hubiese querido tener. Por eso que hay que tener mucho cuidado, y sobre todo tener mucho cuidado a quien usted dé su oreja, porque ¿quién pidió a Amnón consejo? Él pidió consejo a un primo que estaba escrito que era muy astuto, alguien que muy astuto, se parece mucho a la serpiente que era también astuta. Exactamente, él le hizo caso a esa serpiente que usó a su primo para poder darle ese plan de consejo. Y miren lo contrario que pasó. Con Siquem la deseó y se acostó con ella. Con Amnón le hizo una trampa y la forzó. Está escrito, la forzó. Ella dijo que no, pídeme el matrimonio, que mi papá no te va a decir que no. Y él no quiso, porque él tenía tantos deseos. Pero entonces, ¿por qué tanto odio después? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Y esto lo vemos en el mundo, porque hay parejas que se dan flores, que se dicen te amo, y que dicen yo quiero tener hijos contigo, y cuando tienen una relación, se acuestan, el hombre le empieza a pegar, y dice te odio, no quiero estar contigo, pero sigue con ella, y el día siguiente, ay perdón mi amor, perdóname por ayer, perdón, pero después le sigue con el odio. ¿Por qué? Es porque es espiritual. El deseo que Amnón tenía no era amor verdadero, porque un amor verdadero va con 1 Corintios 13, que el amor es benigno, el amor es paciente, el amor es sufrido, y él ha dicho todo lo contrario. Entonces tenemos que tener mucha atención de los tipos de amor que hay, porque según Amnón, él estaba enamorado, porque pensaba en ella, la encontró súper bella, hermosa, y estaba volviéndose enfermo porque no podía acostarse con ella. O sea, para él pensaba que era amor. Para él fue sincero. Pero eso es lo que pasa muchas veces en el mundo, que cuando uno tiene ese deseo tanto de la persona, y cuando la persona la obtiene, ¿qué pasa? La echa fuera. Y es por eso que hay también esos disque concursos, o esos que tú no ves a esa mujer allá, sí, esa mujer está, sí, yo la quiero, y está deseoso, y cuando la tiene, ya, bueno, en la lista, ¡pic! Al siguiente.
Entonces, es la realidad. Y la realidad confirma lo que dice la palabra de Dios. Porque ya eso pasó ya en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de más de 2000 años. Así es. Amén. Entonces, no es nada nuevo lo que está pasando aquí. Claro. Lo único es que la gente, por no leer la palabra, por no buscar a Dios, por no saber, por ser ignorantes, por eso la palabra dice que mi pueblo parece por falta de conocimiento, pues ellos creen que es el amor, que eso es amor, que eso es normal y que son cosas de la vida y que pues las personas cambian la historia de Amnón. Las personas cambian, no son gentiles y cuando ya conocen a la persona pues ya vemos sus verdaderos colores. Eso es mentira. No es que se vean los verdaderos colores, es que al momento que pasa el apegamiento, pasa el acto, se vuelve a se manifiesta lo que estaba atrás de él, lo que estaba detrás de Amnón, lo que estaba a la oreja de Amnón. Acuéstate con ella, hace así, finge, pide, y al momento que tiene la legalidad, ¡fua!, él toma el control y desarrolla lo que él quiere. ¿Qué quiso hacer el enemigo? Deshonrar a Tamar. Tal vez Dios tenía un propósito con ella, Así es. tal vez Dios quería hacer algo con ella, pero él logró ese plan a través de Amnón y la deshonró. Y hay consecuencias graves que pasan después. Santo. Y entonces por eso que esas dos historias se completan, porque hay dos situaciones que son opuestas y que responden al hecho de ser una sola carne. Y eso es lo que uno no entiende, porque si somos una sola carne, ¿por qué la detesta tanto así? Es por el deseo tan fuerte que tuvo antes, tan fuerte, y que ese deseo no tenía nada de amor, era puro deseo, que cuando la obtuvo, ¡fum!, se vació, se llenó y ya, se terminó, se acabó. Y eso nos enseña que hay tipos de amores que no es amor. Lo vuelvo a repetir. Amén. Amén. Entonces, podemos leer Gálatas, capítulo 5. A partir del versículo 16, vamos a leer el versículo 16, 17 y 24. ¿Amén? Dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es el esfuerzo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Reconocer que hay esos deseos de la carne. No podemos negar, porque hay esos ejemplos. Hay otros ejemplos en la Biblia. Hay el ejemplo conocido de David, que él deseaba a la mujer de su compañero fiel y que se acostó con ella. También es otra historia también. Y que es por eso que nosotros tenemos que esforzarnos a que nuestro espíritu sea más fuerte que su deseo de la carne. Amén. Para que tengamos las fuerzas de poder crucificarlo. Crucificarlo, ¿qué es? Es ponerlo al morir, es ponerlo atrás. Amén. Y eso hay que hacerlo cada día, y eso es el problema, porque
a nosotros nos convendría hacerlo una vez y dijo, ya basta, no quiero más esto, y nosotros nos olvidamos y seguimos con nuestras vidas. Pero el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, al momento que él sepa su punto frágil, entonces él va expresamente traerle lo que les cuesta más, lo que les tienta más, le da más tentación. Y es por eso que hay otro pasaje también que nos aconseja de huir de la tentación. Como huyó José, tenemos el ejemplo ahí, que la mujer de Potifar quería acostarse con José y él huyó. Tal vez no sabemos si en su carne tenía el deseo de acostarse con ella, no sabemos, pero si él lo tuviese, lo que pudiéramos entender, porque somos pecadores, no somos perfectos, Así es. Amén. él hizo la acción correcta, la decisión correcta, huir. Cuando él huyó, el hecho de huir es reconocer que somos débiles en la carne, que puedo pecar, porque ella me está insistiendo, puedo flaquear y dejarme, pero entonces prefiero salirme, huir, no quedar. Y es un consejo que tenemos que aplicarlo. Por eso es muy importante que leamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, aunque se parezca antigua, según la versión que usted lea o por el hecho que es un libro, ya hoy en día muchas personas ya no les interesa leer libros porque lo encuentran pues viejo, prefieren leer en el teléfono. No ese es el problema es de parar de leer, porque la Biblia, Dios nos puede hablar a través de ella, nos puede aconsejar a través de ella. Cuando pasamos por una prueba o por una tentación y que no sepamos cómo hacer para vencer esa tentación, si es por ejemplo justamente la fornicación o el adulterio, pues el Espíritu Santo te puede llevar a leer esa parte de Potifar y José. Y si tal vez tienes dudas y dices, bueno, mis amigos están diciendo que es bien y no me quiero sentir pues apartado, quiero ser parte del grupo, quiero también participar en ese concurso, y el Espíritu Santo te puede dar esa historia con Amnón y Tamar y puedes decir, no, yo no quiero ser tan horrible como Amnón, no quiero volver a odiar mi propia hermana, no. Entonces es importante que leamos la palabra del Señor y que entendamos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Las historias que han pasado hace miles de años siguen pasando hoy porque la palabra es viva y nos habla y nos ayuda y nos hace entender las leyes de este mundo que está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la ley. Amén. Y yo quería terminar con 1 Corintios capítulo 13, porque es importante que como no es un tema solamente para los solteros, no, porque vemos que en la lista que hizo Pablo en Corintios habla también de los adúlteros. Los adúlteros es cuando ya la persona está casada y que pega y se acuesta con otra persona. Entonces todo el mundo tiene que tener cuidado y tiene que aprender sobre eso para poder armarse la armadura del Señor, para poder resistir. Y no hay mejor manera de estudiar y de conocer lo que es. Amén. Entonces, como ahí hemos visto, hemos leído las diferentes apariencias del amor falso. Para mí es falso amor porque según ellos era amor, es amor. Pero entendemos que en sus actitudes eso no es amor. Entonces vamos a ver lo que es verdaderamente el amor. Y yo les aconsejo que en todo lo que usted haga, siempre se recuerde de la lista del amor. En la acción que le hace cualquier persona, sea hombre o mujer, no solamente en contexto del amor, de la fornicación, pero sino en todo tipo de contexto, cuando sea familiar o amistades, pues que revisen esa lista para ver si ese amor es sincero. Amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 13 dice así, a partir del versículo 4, amén.
El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hasta aquí. Yo siempre escuchaba de mi mamá aconsejándome, diciendo, si este hombre que dice que te ama no quiere o no llega a esperar el matrimonio, es porque no te ama. Y es verdad, porque la palabra dice que el amor es todo lo espera. O sea que para acostarse, aunque el deseo sea grande, si le ama de verdad, va a esperar. Amén. ¿Por qué? Porque si el amor es pues benigno, es verdadero, y sobre todo si tiene al Señor, pues el Señor le va a dar la fuerza, le va a sostener, le va a apoyar en ese amor sincero. Entonces, si sabemos que Dios le va a apoyar en ese amor sincero, pues lo va a lograr, porque Dios no lo va a desamparar, amén. Pero si la persona no es sincera, la persona no concuerda con esa lista de lo que describe el amor, hay que orar por la persona y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, amén. Entonces, hasta aquí la palabra del Señor. Cuando estaba leyendo la segunda parte, la segunda historia, el Señor me estaba hablando y recordando que hay como pensamientos de jóvenes que dicen, bueno pues si me ama, aunque si hacemos el amor y que la persona me ama, pues está bien, no pasa nada, nos casaremos y ya. Y lo que pasa es que no es solamente eso, es por eso que hay también ese segundo ejemplo, que nosotros lo llamamos ejemplo, porque la palabra dice que lo que pasaron los israelitas es para que nosotros lo tengamos de ejemplo. Si nosotros tengamos ese ejemplo, esa historia horrible de Tamar, no es para que nosotros la vivamos, porque en Israel la ropa era muy importante y ella era hija de rey. Ella tenía la atención de todo, no solamente la ciudad, pero el país. Y entonces ella tenía vestidos de diferentes colores que demostraba la pureza y la virginidad. Entonces imagínense ella poniéndose ceniza en la cabeza y vistiéndose y rasgando su vestido. Es horrible. Es horrible. No lo desearía ni para su hermano, ni para su madre, ni para su hija, ni para su amiga, para nadie, para que la trate así y para que ese hombre que de tanto desear, de tanto querer hasta que su cuerpo se vuelva loco, para después con ese odio loco también, que hasta la hubiese podido hasta matar. Y es lo que pasa. Tantas personas, tantas mujeres que mueren siendo matadas por su propio marido y no se entiende por qué, porque uno dice, pues porque se casaron. Cuando hay, por ejemplo, en el periódico y hay comentarios, dicen, pues porque se casaron, porque la mujer no se fue, porque la mujer no se separó, eso es tontería, ella tenía que huir, ella tenía que salirse, ella tenía que esto, que lo otro, así. Déjenme contarle un testimonio y ahí terminamos. Una joven, su mamá y su papá, el papá le pegaba mucho a la mamá. Y la mamá trataba de soportar durante como 5 años y después no soportó más y se fue. Lo denunció, lo llevaron a la cárcel, se quedó 1 año. Y cuando él se fue a la cárcel, él prometió que la iba a matar cuando él iba a salir. Mientras él estaba en la cárcel, la mamá, ella se mudó, se fue
ella pidió que la justicia prohibiera de dar la dirección en la cual ella se iba a mudar, y se mudó con sus hijas. Cuando él salió de la cárcel, él preguntó a su abogado la dirección de la madre, y el abogado se la dio, y él se fue hacia allá, la encontró y la mató. Y la joven se quedó sin madre, y ella compartió ese testimonio y dijo que ahora se quedó sin padre también porque no lo considera como tal. Y ella tuvo un odio contra la justicia, que ella había pedido que prohibieran la revelación de la dirección, y que ese abogado lo dio. Entonces eso es un ejemplo que aunque la mujer huya, porque fue lo que ella hizo, ella huyó, lo denunció, ella hizo lo correcto, hizo todo lo que ella pudo, y hasta puso pues un orden de alejamiento, él siendo apegado a ella, más, eso es las dos historias juntas, apegado a ella y con odio, que no pudo olvidar, se quedó con el odio, se quedó con el rencor. El primer día que sale de cárcel, hizo eso, la mató y volvió a la cárcel. Entonces, esos comentarios de, tenía que irse, tenía que eso, tenía que dejarlo, son mujeres pues débiles, y peor para los hombres que confiesan, cuando confiesan que la mujer le bate, eso es peor todavía. Ay, qué frágil, qué mandarina, que sí, que esto, muévete, párate, dale muy, muy feo. La respuesta es Jesús. La respuesta es Jesús. Jesús es el que rompe cadenas. Jesús es el que te protege. Jesús es el que da el orden de alejamiento, y que cuando Él lo da, nada ni nadie puede pasar esa frontera. Sea abogado, sea juez, sea policía, nadie. El único que le puede proteger de cualquier daño es Jesucristo. Por eso, sigamos, cuidemos nuestro cuerpo, porque ya hemos aprendido que el pecado más peligroso es esto, y también todo lo que es involucrado a eso, ¿no? Cosas o detalles o elementos que empujan a la persona a fornicar. No lo voy a dar porque pues eso será otro tema, ¿no? Pues, todo lo que es con la mano, todo lo que es con los ojos, todo lo que es lo que uno escucha, lo que uno va. Ahí tenemos el ejemplo del primo que da los consejos. Tenga cuidado con quien usted anda, tenga cuidado de donde usted va, etc. Amén. Entonces vamos a orar, dando gracias al Señor, y si necesita renunciar, pues no es lo único, pero lo que hay que hacer es pues arrepentirse y renunciar a toda ligadura de alma con la persona, que hay que mencionar el nombre y decir que en el nombre de Jesús regresa esa parte que me corresponde a mí. Amén.